Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, hay muchísimos temas en el día de hoy. Antes de eso, Luis, debemos dar cuenta y nuestro pesar por el fallecimiento de Hugo Cabrera, una estrella de baloncesto. Vi un Twitter del presidente Leonel Fernández, ellos fueron amigos desde de infancia, sí. Y jugaron juntos en la secundaria allá en Nueva York. Se llevaban muy bien. Dice el doctor Leonel Fernández que la última vez que habló hace 3 días con él, sintió que se estaba despidiendo. Exactamente. Hugo Cabrera, una estrella del baloncesto dominicano y mundial. Que aquí, tú sabes que muchas veces la gente se equivoca quizás con lo que menos debe, se equivoca equivocadamente. Así es. O se equivoca doble. Y entonces con Hugo Cabrera, decía alguien ayer justamente después que el presidente Fernández publicó ese Twitter que tú refieres, que a él no se le hizo en el país el reconocimiento que debió habérsele hecho. Peor aún, un inmortal del deporte. Le debieron dar más reconocimiento. Peor aún, él tenía no sé si era una pensión, no sé qué cosa tenía como inmortal, en el Ministerio de Deportes, y el entonces titular, el señor Jaime David Fernández Mirabal, le quitó eso, la pensión, los beneficios que tenía. Y mira cómo son las cosas. Eso debió habérsele dejado tranquilo. Sí, que por cierto hay que abogar por el restablecimiento de Jaime David, que está ha sido internado. Le practicaron un cateterismo. Y no sé, parece que él está un poco afectado por la muerte de un hermano reciente. Sí, de su hermano a cualquiera. Ya anteriormente había muerto otro, Jaime. Sí. De manera que en este caso expresamos el pesar Sí, le deseamos el pronto restablecimiento, que se relaje para que vuelva a bailar. Sí, pero el pesar a la familia, yo el día pasado lo expresaba por la muerte anterior del hermano, y ahora deseamos el restablecimiento del vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal. Pero había que resaltar ese detallito, que su gestión en el deporte fue que le quitaron a Hugo Cabrera la pensión que tenía. Porque los hechos son los hechos, Luis. Exacto. Esa es la verdad. Bueno, pues en el día de hoy, varias cosas al mismo tiempo. La Cámara de Diputados debe conocer los integrantes, la propuesta de integrantes de la Cámara de Cuentas para mandarla al Senado de la República. Debe conocer también la terna presentada para la Defensoría del Pueblo, y también se iniciaba y está en estos momentos en desarrollo el conocimiento del Código Penal, que tiene 20 y pico de años metido allí y que se necesita la aprobación. Se ha iniciado la lectura del texto. Se iniciaron las lecturas del proyecto de modificación del Código Penal, que como te dije son 400 y pico de artículos. Pasará de Semana Santa leyéndolo. Pero ellos comenzaron en el día de hoy. Hubo un detalle y eso me llevó a mí a copiar algunas. Por ejemplo, es el siguiente. La mayoría de los diputados, los pro vida en sentido general, que se enmarca dentro de la posición de la iglesia o de las iglesias, fueron con una pañoleta de tipo azul claro. Azul celeste. Azul celeste, parecido a esta mascarilla que yo tengo aquí. Entonces yo vine con este pañolito, digo, déjame invitar a los diputados que están en esa onda, que aunque esto es rosado, esto no pega pero por lo menos va a pegar con la situación que están conociendo en la Cámara de Diputados, y va a pegar con mi mascarilla. Y entonces, que es azul celeste. Que es azul celeste, se parecen. Y entonces, viendo que aunque tú no estés necesariamente en esa situación, pero viniste coincidencialmente, me alegra que fuera una coincidencia, viniste con una camisa también azul celeste. Azul celeste. Es pura coincidencia, pero qué buena coincidencia esta de Danilo Climent. Bueno, pero debo resaltar que en mayoría, los diputados fueron con una pañoleta. Parece que es evidente que se ha constituido una mayoría en esa dirección. Se ha constituido una mayoría en esa dirección, como se sabe que en la sociedad dominicana hay una mayoría que está en esa dirección. Porque aquí
una mayoría está en las iglesias, una mayoría del pueblo, o en las católicas, o en la evangélica, o en cualquier otra, pero en sentido general. Y mucha otra gente que aunque no profesa ninguna creencia necesariamente, pero está de acuerdo con la preservación de la vida en sentido general, desde el origen hasta desde la concepción. Y bueno, mayoría, lo que indica que el tema de las tres causales, que por demás está fuera del proyecto, el tema de las tres causales, parece que eso es lo que va a prevalecer. Alguna gente ha opinado que esto debería ir a un referéndum para que sea la mayoría de los ciudadanos los que tengan el derecho a elegir o determinar. ¿Qué pasa? Que este es un tema que es un tema espinoso. No solamente espinoso, sino que está dentro de los derechos fundamentales. Entonces los derechos fundamentales establece la Constitución que no son prorrogables, ¿cómo se llama? Delegables. Al revés la cosa, echado a un lado. Sí, no se pueden poner, sí, que no se puede soslayar. Que no se pueden soslayar, que eso hay que respetarlo. Sí, eso es lo que dice la Constitución. Entonces, por eso el doctor Leonel Fernández dice que sea la situación acabara en el Tribunal Constitucional. Claro. Y entonces algunos han dicho, bueno, pero entonces acojamos la figura a la figura del referéndum. Bueno, pero que el tema del referéndum, es verdad que en todas partes la mayoría es la que debe decidir. La mayoría es la mitad más uno siempre. Pero hay cosas, en este caso los derechos fundamentales, que no se deben discutir, no se deben poner en discusión, sino que forman parte de las normativas ancestrales ya que se ha dado la sociedad, y que eso de venir a ponerlo en discusión con tanta tan veleidosa que como es muchas veces el público, los votantes para cualquier cosa, o las corrientes nuevas que hay dentro de muchísimos aspectos que quieren empujar a cambios del cielo a la tierra o cambios de 180 grados en todo. Por eso este señor Lajer, sí, un argentino que está aquí en el país, a propósito de estos debates. Se ha traído como refuerzo. Se ha traído como refuerzo porque es que estas mujeres que estaban frente al palacio habían hecho una bullanguería que cualquiera creía que ellos estaban en mayoría. Y por ahí no anda la cosa. Entonces, este señor ha traído una serie de argumentos muy interesantes. Sobre todo que en aquellos países, es verdad que hay un paquete de países que creo que son 5 nada más que quedan con República Dominicana, donde el aborto tiene restricciones. Tiene restricciones. Dice él que, bueno, sencillamente se ha determinado que cuando no hay ningún tipo de cortapisa, de impedimento, y tiene las estadísticas ahí, se han disparado enorme y escandalosamente los abortos, porque claro, si no hay nada, si no, lo que no está prohibido está permitido, y hasta aquí le echan mano a cada rato a lo prohibido. Imagínate lo que está penado por ley. Entonces él decía resaltaba una coincidencia que se da en una serie de países, incluyendo este. Y entonces él lo asocia a todo esto y dice, esta coincidencia, mire, es las mismas leyes, el mismo proyecto, los mismos pedimentos, las mismas cosas. Y esa coincidencia, las mismas leyes, los mismos proyectos. Entonces dice, son alimentadas, como lo hemos dicho aquí, por organismos, por ONG, que reciben pagos por estas causas que defienden. Entonces, ese dato lo trajo él a colación porque realmente se hizo una bullanguería frente al Palacio que todavía está. Yo supongo que no se van a salir con la suya y que dentro de poco tendrán que levantar el campamento cuando aprueben y quede determinado que las tres causales, eso no va, y eso hay que sacarlo del Código Penal para que finalmente sea aprobado el Código Penal, y una serie de ilícitos que están en el aire, que no hay cómo entrarle, consten ahí en el tribunal, en el Código Penal, y entonces los tribunales puedan y las autoridades puedan ejercer el control. Ayer se remitió una misiva
que hoy se divulga de 114 periodistas partidarias de las 3 causales al presidente Abinader, que aprueben. Y que le plantea que... Pero vamos a firmar los otros, los que estamos del otro lado, tres mujeres, pero vamos a firmar hombres y mujeres para que ellos vean cuántos miles de periodistas hay inscritos en el colegio, para que vean bueno, estas fueron mujeres nada más. 14 mujeres. No, 114. ¿Cuántas? 114. Ah, 114, yo creía que eran 14. 114. No, pero como quiera. Sí. El sindicato tiene como 6,000 y pico de miembros. La cuestión es que parece, tú dices, yo creo que el campamento se va a levantar. Porque ya, no, y se quedarán ahí después que aprueben la cosa. Pero parece que la discusión va a seguir. Claro, por eso, ni siquiera a través de un referéndum, como se ha planteado, es solución. Por ejemplo, hay un artículo, perdón, muy interesante de Nelson Espinal Báez en el Diario Libre del día de hoy, que él dice que los referéndums dividen y polarizan a los pueblos. Y que, por ejemplo, en este caso, si se aprobara por un referéndum, esto vendría a dividir mucho más que nunca a la sociedad dominicana. Tú sabes que a mí no me gusta la figura del referéndum, contrariamente a mucha gente, porque yo creo que en estos países nuestros no existe la madurez histórico-política para manejar adecuadamente esa figura. Y si ahí nos recordamos de Juan Bosch cuando decía que este era un pueblo sin educación política. Aquí no hay ninguna educación de nada. Y entonces aquí a veces se manejan las cosas de un extremo de manera con alegre, histerias colectivas, por modismos, por posicionamientos o poses irresponsables, hipócritas, que muchas veces se dice una cosa, por ejemplo, cuando se está en la oposición y se quiere llegar al gobierno, y después se dice la otra o se hace la otra. Sí. Y también los que están en el gobierno no hacen lo que tienen que hacer y se les critica y hasta se les saca del poder. Después cogen para estos campamentos a defender cosas que en su momento ellos fueron opositores a eso. Así y lanzaron la policía a la calle a reprimir cuando estaban pidiéndole a ellos que ejecutaran eso. Así Entonces las hipocresías se manifiestan así a todo dar. Dentro de esas veleidades, falsedades y cosas que se dan en la política. Por ejemplo, ahí dice el vocero, estábamos hablando el vocero de los diputados del PLD en la Cámara de Diputados, dice, desde nuestra bancada, no nos queda más remedio que lamentar que los legisladores del PRM no hayan hecho esfuerzos para escoger a partidarios. O sea, para escoger en las elecciones que vayan a hacer personas a política, pero ¿qué fue lo que hicieron ustedes en su momento? E incluso ¿qué fueron lo que hicieron los anteriores a ustedes? Y de los anteriores a los anteriores. Entonces, lo que han hecho todos ha sido eso, que prometen una cosa y finalmente terminan haciendo otra, según las conveniencias, sea política, económica o de la naturaleza que sea. Por eso, siempre hemos hablado de la necesidad de escoger a los mejores hombres para las posiciones, de llevar a los mejores hombres y mujeres, a los mejores hombres, que hombres y mujeres. Género, yo no estoy de acuerdo con eso. Hombres. Gente que necesite un profesional, esté capacitado, que tenga la expertise y la trayectoria. Y la moralidad, la responsabilidad para eso. Para que no pase lo que nos ha estado pasando y lo que ha pasado en muchos sitios. Por ejemplo, oí a Ricardo Nieves esta mañana quejarse, lamentarse, de que muchos de estos legisladores van por el mismo camino que los otros, e incluso no de hacerlo igual de mal, sino peor todavía en determinados aspectos. Ojalá que no sea tanto así. Pero bueno, de todas maneras, hay unas palabritas ahí aleccionadoras del presidente Bukele, que a mí me gusta muchísimo. A alguna gente no le gusta, pero a mí me gusta. Está el número 1 en todas las encuestas que se han hecho a nivel... A propósito, Abinader está en el segundo lugar. Pero le recomendó José Tomás Pérez, el ex embajador en Washington del PLD, que no se lleve de las encuestas. Yo también le recomendaría eso. Los ratings de popularidad son tremendamente engañosos. Engañosos, fabricados o prefabricados, engañosos. Y lo dice una autoridad como Danilo Clime en esa materia de las encuestas.
realmente le recomienda eso, que no se lleven las encuestas. Dice que el que se lleva de eso nos pasa como nos pasó a nosotros, que se llevaron de las encuestas, vivían defendiendo las encuestas y están fuera del palacio. Entonces el presidente Bukele, yo repito, a mí me gusta porque, mira, uno pudiera no estar de acuerdo ni con la dictadura, ni con los reinados, ni con nada de esas cosas, y con el autoritarismo, pero a veces asumir la responsabilidad en el momento en que hay que asumirla implica determinado autoritarismo. Si usted no tiene autoridad, carácter, si usted no lo tiene, entonces olvídese, no va para ningún lado, no le hacen caso. Entonces el presidente Bukele, hay algunas críticas que le están haciendo, le están acusando de dictador o de autoritario, pero es porque dice las cosas y las hace. En algún momento determinado dirige o administra la democracia. Yo me inscribo en ese renglón. Entonces él le está diciendo a los amigos nuestros nos decía siempre, hay que administrar la democracia. Hay que administrar la democracia. Entonces, bueno, pues el presidente Bukele, Danilo, le está diciendo a los diputados ahora que tiene su país cómo deben comportarse, que no deben coger aquello. Él no habla de cofrecitos, pero habla de otras cosas, que cogían lo de allá. Sí. Y los viajes, y una cantidad de cosas. Como yo me inscribo en esa onda de consejos y de acciones del presidente Bukele de El Salvador, pues vamos a poner eso, señor director, y por ahí entonces nos vamos a ir a la pausa. Los nuevos diputados no pueden ser como los anteriores. No pueden cobrar bonos, no pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado, no pueden ir al Mundial de Fútbol con el dinero del pueblo, no pueden tener plaza fantasma, no pueden tener asesores de asesores, no pueden tener una directiva gigantesca como la actual que no cabe en la mesa solo para tener diputados con privilegios adicionales, cuando pueden hacer el mismo trabajo y hasta mejor con la mitad de los cargos. Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no recibirán maletines negros, porque no los habrá. No podrán legislar para favorecer a grupos de poder o a algún financista de los mismos de siempre. Deben saber que el pueblo votó para expulsar todo eso de la Asamblea. Y así como fueron electos y aclamados, pueden terminar siendo odiados y expulsados por el mismo pueblo. Así como pasó con los diputados salientes, que no solo los expulsaron, sino que ahora nos piden que hagamos justicia y que los obliguemos a devolver lo robado. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros.
Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia, aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Bien, seguimos entonces el desarrollo. Mira lo que está haciendo la creatividad del el fondo azul celeste. Sí. Le agradecemos al director su creatividad. Siempre está activo. No, activo y creativo. Sí, señor. Que es importante, activo y creativo. El tono, el fondo, que es blanco generalmente, hoy es azul celeste, a tono con la vida, provida. Hasta tú, no, todavía tú no tienes ese tema definido, pero nada. Mira, Danilo, vámonos con el tema de los generales, que en el día de hoy hay un decreto que el presidente Abinader dio a conocer poniendo en retiro a 61 miembros de las Fuerzas Armadas, de las 3 ramas, no hay de la policía, sino Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Sí. Entonces, o Armada. Todos oficiales superiores. Todos oficiales superiores de mayores generales y hasta coroneles. Yo te decía fuera de cámara, no sé por qué metieron a los coroneles ahí, porque el asunto es que el desmonte, que está pautado desde hace tiempo. Está pautado por ley desde hace tiempo y que algunos dirían que es un tema sensible. Eso era antes. Sí. Eso era antes, cuando aquí un guardia podía alzarse a la loma y antes que ir a la loma desde la... Y déjame decirte, hay 2 puntos en que se demostró que no era así. Cuando 5 le renunciaron al presidente Balaguer. Claro. Y después cuando don Antonio Guzmán exacto. Esos son 2 hechos históricos. Sí. Que definieron la cuestión militar aquí. Exacto. Y los militares definitivamente después con su misma actuación lo han ratificado, lo han demostrado, entendiendo que son obedientes al poder civil. Así es. Entonces, como debe ser y como dice la Constitución. Entonces se pasó de retiro una serie de generales de las 3 armas, como yo decía, y se incluyó algunos coroneles. El asunto es que todavía este desmonte, que debe ser gradual hasta llegar al número que dice la ley,
tanto en la policía como en las otras instituciones. La policía está llena de generales que no tienen funciones. Incluso muchísimos coroneles que están desempeñando funciones que correspondían a generales. Pero, al revés, generales que están desempeñando funciones que en otros tiempos correspondían a coroneles. Entonces, ahí... A veces hay algunos coroneles desempeñando funciones que correspondieran a capitanes en las tradicionales. Exactamente. Entonces, hay que llevar el asunto a donde manda la ley, para evitar que eso se dé. Y no es ningún tema sensible, ya dijimos por qué, sino que la ley es la ley por encima de todo. Y el propio presidente es el primero que ha dicho que él es el más llamado a respetar la Constitución y las leyes. Entonces, con mayor razón, los demás, dentro de sus iguales, o sea, los demás ciudadanos, dentro de el montón de ciudadanos, deben acogerse a lo que dice la ley. Y el presidente de la República, como esto se le ha estado dando largas, el gobierno anterior le dio largas y dejó casi intacto. No es que usted quite 30 y ascienda 15 o ascienda 29. O quite 30 y suba y ascienda 32. Exacto, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Es que, como hay un tapón formado ahí ya, usted tiene que desentaponar el asunto, tiene que mandar a retiro a los que ya están en edad de retiro, pero que muchísimos están en edad y pasado, de edad de retiro. Es que hay que llevar el asunto al punto que dice la ley, en términos de números. Y además, esos brincos que a veces usted le da a uno que es teniente, que es coronel, lo pasa a coronel, o es teniente coronel, lo pasa a coronel, a general, a mayor general, le mete 3 o 4 rangos juntos cuando va a una función pública. Por ejemplo, cuando van a serlo jefe de una de las instituciones, tiene que, desde coronel, nada más se fijan en que cumplan con que han hecho el curso de Estado Mayor. Solamente se fijan en eso, después le meten todos los rangos juntos, habiendo muchísimos generales allí que tienen muchísimo tiempo, que por edad y también ya por tiempo en el servicio, deben ser ascendidos, deben ser promovidos. Y lo ideal es que se puedan realizar, que lleguen a las posiciones máximas dentro de una rotación periódica que debe haber. Sí, y vean realizadas sus carreras. Y vean realizadas sus carreras, como tú bien dices. No hay ninguna razón, Danilo, para que se deje a un ministro de las Fuerzas Armadas 4 años si la ley dice 2. No hay ninguna razón para que usted deje a un jefe de Estado Mayor, o ahora, ¿cómo que se llaman? Los jefes de las instituciones. Directores, creo que algo así le pusieron, pero jefe de Estado... El de la policía es que es director, pero no me acuerdo ahora cómo que se llama. Comandante general, ¿no es? Comandante general del ejército, sí, creo que es comandante general. Sí. Hay un comandante general del ejército, pero bueno, todos estos cabezas de las distintas ramas, a su vez, dependen del órgano sombrilla, que es el Ministerio de la Fuerza Armada. De la Defensa. Ministerio de la Defensa, que es como se llama también, conforme a la ley. Bueno, pues, se supone que todo militar debe o policía quiere una realización profesional, llegar a la máxima posición. Pero si usted viene y coge de coronel, qué sé yo, le da cuánto rango a uno, lo trae a nuevecito y lo mete ahí, eso es un problema, porque crea unos disgustos y unos desgastes institucionales tremendos. Pero, claro, los gobiernos se ven obligados a hacerlo por una cuestión de confianza. Hay gente de esa que responde en términos personales y no en términos personales políticos, en términos personales afectivos, relaciones primarias. Yo recuerdo cuando pusieron al general Garrido, jefe de la Fuerza Aérea, o don Antonio Guzmán, jefe de la Fuerza Aérea. Un muchachito era, coronel, general, mayor general, jefe de la Fuerza Aérea. Eso trajo muchísimos disgustos, una cantidad de gente de mucho tiempo allí. Pero bueno, era un hombre que estaba dispuesto a defender su gobierno en un momento difícil, donde realmente se querían quedar con el poder. ¿Tú te acuerdas? Que quería quedarse con el poder. Entonces, hubo movimientos raros de muchísimo tiempo. Entonces yo estoy de acuerdo con que si usted va a la policía, al ejército,
a una secretaría, a una dirección general, a una secretaría, a cualquier sitio, que usted lleve su equipo, usted lleva a su secretaria, usted lleva el chofer, usted lleva el que cuele el café, no vaya a envenenarlo con el café, y a la gente de confianza, su equipito de confianza. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Auxiliares inmediatos. Inmediato. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que no estoy de acuerdo es que venga a un nepotismo, que usted venga a meter allí al cuñado, a la novia, a la suegra, a la novia del hijo, al hijo de la novia. Oye, de todo. Todo ese tipo de cosas que se dan aquí, ahora mismo, Sí. ahora mismo. Y tú tocas el tema que lo tenemos pendiente del Instituto Superior Ajá. que es una estructura que, mira, para mí a ese... ¿Cómo se llama? Instituto Superior Cultural. No, Técnico Superior. Técnico Superior. Que es un diseño que Lionel vio en los Estados Unidos y lo ha traído, es el mismo diseño del ITLA. Del ITLA. Sí. Pero lo han dañado. Para la formación técnica. Entonces, cuando ese señor llegó allí, estaba criticando de que había una serie de botellas. Y entonces ahora él cambió botellas por litros, sí, o por bidones. No, y no solamente eso. Y un nepotismo también. El nepotismo de todo. O sea, botellismo y nepotismo. Sí, y además... Me dice que renunció ayer. Ayer renunció. Se supone que por la presión y por lo pondrían a renunciar. Quisieron a renunciar porque Edith Burgo, una periodista... Edith Burgo divulgó sí, un reportaje muy interesante en el canal 37. Se llama el programa de ella. ¿Cómo? Muy bueno, desclasificado. Desclasificado en el canal 37. Un reportaje con muchísima solidez. Muy profesional, ella es muy profesional. Sí, sí. Y le puso los puntos sobre la I. Y parece que el presidente Abinader le ha pedido a este ciudadano que renunció ayer, la renuncia, que era lo más correcto. Y lo menos que tenía que hacer. Así es. Lo menos que tenía que hacer. Entonces, él criticó que había encontrado botellas allí, supuestamente, y digo yo, que ahora llenó de bidones y también de nepotismo, porque hay una serie de familias allí. Además de una persecución, yo vi un reportaje, parte de ese reportaje que tú dices, pero ya yo lo vi en las redes, no en el canal 37, donde en una especie de silueta se escuchaba la voz de algunas personas que decían que era una persecución que tenía allí la pariente, que sé yo qué cosa era de él, era jefa de personal, que yo que eran jefa de qué sé yo qué cosa, y bueno, eso llenó de familia allí dando órdenes. Además tenía unos procedimientos de invitar a unas damas a conversar tomándose una botella de vino, pero en una cabaña. Pero a una cabaña. Entonces, pero por amor a Dios. Una le respondió al mensaje diciéndole, conozco miles de lugares para tomarse una botella de vino y conversar, y no son precisamente una cabaña. Y no cabañas. Entonces, toda esa serie de indelicados, para no decir otra cosa, sí, el gobierno tiene que irlos extirpando, sacándolo de allí, porque eso es ahora que ha estado ocurriendo eso, sí, ahora, sí, sí, justamente ahora, pero ocurrió ayer, y antes de ayer, y tras antes de ayer. O sea, en los distintos gobiernos se dan siempre esos especímenes que llegan a las posiciones públicas, sí, y se creen que tienen que agarrar el poder por... Que le han regalado una empresa personal. Claro, y que tienen que agarrar el poder por el pichirrí, como decía Hipólito, para entonces hacer lo que le dé la gana, violentando todas las normas y todos los parámetros de ética, de prudencia, de delicadeza y de seriedad y de todo. Oye, se vuelven locos. Sí, sí. Una cosa increíble. Hay gente que sea loca. Oye. Y te quiero anotar, Luis, que yo soy partidario de que se estimule la formación de este tipo de estructura educativa. Y soy de lo que creo que en vez de darle los 600 millones de pesos a la UAS, deberían dárselo a ese instituto. Fortalecer eso. Lógicamente bien dirigido. Bien dirigido. Y bien supervisado, bien controlado, porque es que aquí también las cosas se le dan cualquier guanajo. Sí. Por ejemplo, guanajo le queda chiquito, a cualquier ñame, como yo he estado diciendo, a cualquier ñame, porque fue un cuadro importante del candidato que se hizo presidente. Sí. Hoy y ayer, la misma cosa, porque siempre son los mismos especímenes que aparecen. Entonces estos ñames comienzan a hacer lo que le da la gana dentro de las instituciones, a romper las estructuras institucionales que encuentran, claro que sí, a llenarlas de familiares, de amigos, de relacionados, de mujeres, de megadivas y de cosas, y rompen la psiquitrilla a la institución, la rompen institucionalmente. Y le hacen muchísimo daño. Y le hacen muchísimo daño.
A diferencia cuando las cosas se hacen bien, porque mira, cuando las obras, las iniciativas son buenas y ya dan resultados. Ejemplo, el ITLA. El ITLA es una institución que corresponde a ese modelo. Corresponde a ese modelo. Eso es una institución saludable, que ha dado sus resultados. De una sólida formación técnica. Exacto. Salen los muchachos de esa. Que yo espero, el fundador de la institución, no recuerdo ahora el nombre de él. Sí, amigo nuestro, mira. Estuvo muchísimo tiempo allí, lo dejaron en el gobierno anterior por su capacidad, por sus resultados allí. Y yo no conozco al actual, ojalá que siga los mismos y los mejores pasos. Y ojalá el presidente Abinader volteara los ojos hacia el ITLA, porque hay muchos proyectos pendientes de su ampliación. Danilo, con su mezquindad, porque era una obra del anterior mandatario, desestimó a darle ese incentivo a algunos de los proyectos. Yo creo que Abinader debe hacerlo. Exacto. Abinader debe apoyar todas esas buenas obras que encontró, que hay muchas ahí, que como tú decías, por la mezquindad del gobierno de Danilo Medina, ya por una cuestión de orgullo o de mezquindad. Orgullo vano. Orgullo vano, sí, orgullo sin sentido. No apoyó, como el caso, por ejemplo, de la segunda línea del metro, que debió, porque ya Abinader anunció la construcción de la otra línea del metro y seguir la segunda, y ha anunciado 50.000 cosas que ya se estaban haciendo. Entonces, ¿por qué Danilo dentro de lo que eran los gobiernos del PLD? Así es. Porque él se cogió después... Como dicen por allá, con más vera. Con mayor fe o mayor vera. Entonces, ¿qué pasa? Que es que él quiso cogerse la obra de los gobiernos del PLD, que tiene muchísimas cosas buenas. Claro. Los que dañaron la cosa y la obra fueron muchos PLDistas que fueron al gobierno. Él mismo, por querer decir que lo estaba haciendo mejor que terminó haciéndolo muy mal. Exacto, entonces terminó haciéndolo muy mal. Y todavía hay cuentas por contar. Así es. Vamos a hacer, director, la última pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35.000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que benefician a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos,
donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, antes que se nos olvide, déjame, vamos a resaltar un anuncio que yo vi ayer, en el sentido de que la Dirección General de Aduana, que ahora está dirigida por un joven... y ha impreso un dinamismo impresionante. Claro, primero profesional del derecho, dirigente político joven del Partido Revolucionario Moderno, el partido en el poder, y bueno, por sus méritos, él fue a esa institución. Supongo yo, o supone uno, él es profesor universitario, yo supongo que ahora tendrá que coger una licencia, pero profesor universitario también, profesor de Derecho. Y bueno, aunque no se le suponía una gran experiencia gerencial o administrativa en el sector público. Y menos experticia aduanera. Exacto, sin embargo, nos parece que fue una atinada elección en función del desempeño y ha estado logrando cosas. Cosas muy buenas. En otros tiempos se veían que se descubrían cosas, pero después se dijo que había otras que no se descubrían. Él cuando llegó comenzó a descubrir una cantidad de furgones llenos de dólares. Sí. Entonces, bueno, parece que ya dejaron de mandarlos porque no están apareciendo otra vez, pero cuando él llegó lo que aparecía no eran cigarrillos, sino furgones de dólares. Entonces, ¿qué pasaba con los furgones anteriores que no se descubrieron y nunca se anunciaron? Yo no sé. Nada más se anunciaba cigarrillo. Sí. Repito e insisto, no se anunciaban que se encontraban furgones llenos de dólares. En la gestión, joven gestión todavía, de San Lobatón, en aduana, se decomisaron una serie de furgones llenos de dólares. Bueno. A propósito de eso, tú sabes que hay gente que, como dicen los tigres, se le monta el aceite. Y alguien le dijo que ya no aceptara que le dieran yayo. Dijo, no, pero la gente tiene años diciéndome así. Claro. ¿Por qué voy yo a cambiarlo? Así que tiene que quedarse. Y eso es bueno. Y eso es lo que deben hacer los hombres públicos. Claro. Seguir siendo humanos y seguir siendo lo mismo con todos. Así es. Y no cambiar. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, pero lo que trae a cuenta este comentario, y más que comentario, reconocimiento, es que ayer se publicó que la Dirección de Aduana había recibido, donado por el sector privado, unos equipos de rayos X para controlar las cosas que entran por la aduana. Y agilizar la supervisión y el control. O tener mayor control. Esto es importante porque yo sé, no de ahora, sino de hace mucho, de que había una resistencia, había una oposición a que se establecieran estos rayos X allí, equipos de rayos X. Porque esto, por supuesto, llevaba a controlar las irregularidades o a evitar las irregularidades. Así es. Entonces yo creo que esto es un gran logro, o es un buen logro sin yo creerlo, es así. Y hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo por esto y felicitar al sector que donó estos equipos, que los pongan a funcionar y que supervisen bien a los supervisores para que los rayos vean lo que hay. Lo que deben ver. Vean lo que deben ver y no que hagan como hace el símbolo de la justicia, la diosa Temis, que se tapa un ojo para no ver. No, se pone un trapo en la cara entera para que supuestamente de que ver con transparencia y con imparcialidad. Y resulta que entonces muchas cosas no las ve. En este caso, los rayos X deben ver lo que tienen que ver para que haya control y haya transparencia y realmente esos tráficos y esas cosas realmente queden como historia patria o formen parte de la historia. Ojalá que así sea. Bien, tenemos de otro lado que en el día de hoy, como dijimos, la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados debe conocer la gente de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Quiero quedarme en lo de la Defensoría del Pueblo.
resaltando primero que ojalá hay mucho que se hagan las mejores escogencias para que no sea lo mismo y no se caiga en una Cámara de Cuentas que no cuente nada. Pero en el caso de la Defensoría del Pueblo, alguna gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que esto hace? Debió divulgarse más la función y la importancia que tiene este órgano y este representante de los intereses del pueblo. Señores, es para defenderlo hasta del mismo Estado o de acciones o malas acciones del Estado y de otras instancias. Se supone que defender a los desvalidos de las acciones del poder. Exacto. Entonces, desde hace mucho hay muchísima gente que ha estado aspirando, hay gente que nosotros creemos que son tan buenas y que están desempeñando unas funciones tan importantes en otras tareas, en otras cosas, que no deben distraerse en esto. Así es. Pero se ha hablado en un momento determinado y se ha seguido hablando de que entre los escogidos como la terna a presentar en la Cámara de Diputados está Fidel Santana, que en su momento, su pecado quizás fue haber dirigido el Falpo, haber sido joven, haber sido, todavía joven, joven maduro ahora, pero haber sido un hombre decente y bueno, y haber dirigido una instancia política. Él es un hombre decente que dejó ese izquierdismo tradicional de rompe y rasga. Y que puso los pies en la tierra, puso los pies en la tierra. Se ha convertido en un político maduro. Y entonces ha devenido en un político maduro, formal, responsable. Y por tanto, yo creo que él pudiera ser un representante idóneo para encabezar esta institución. O sea, un candidato idóneo para representar esta institución. Le han estado objetando porque él formaba parte de un partido político que renunció, supongo yo que tomó una licencia, para calificar para poder estar allí. Yo creo que la gente puede en un momento determinado tener una posición política o una militancia política, cogerse unas vacaciones, una dispensa, y como ciudadano asumir un papel público con mucha responsabilidad y con mucha idoneidad. Eso creo yo que se da en el caso de Fidel Santana, que lo han estado algunos queridos amigos. Hay gente que lo han estado de los medios de comunicación, lo han querido estar satanizando. He oído algunos amigos que quizás si conocieran a Fidel, no Castro, sino Santana, si lo conocieran bien y supieran que él es capaz de hacer lo que tiene que hacer y de cumplir con su responsabilidad y con su deber. Sencillamente, eso es suficiente para que las cosas salgan bien. Bueno, pues decían, porque yo no sé lo que ha estado haciendo o qué es lo que ha hecho el defensor del pueblo. Lo primero es, doña Zoila llegó allí con el nombramiento. Sí. Tuvo que hacer esa institución de cero, partir de cero y hacer sin local, sin nada, hacer lo que es hoy, al día de hoy. Creo que deja dinero para el local. Y dinero para el local, ya tienen comprado el solar y el diseño, todo, ya eso está bastante avanzado. Pero anteriormente, ¿qué era lo que era doña Zoila? Doña Zoila fue política también. Sí. Doña Zoila fue política, doña Zoila fue militante o dirigente del Partido Reformista. Así es. Y sin embargo, eso no le quitó la condición de buena ciudadana, de buena funcionaria y de ejemplar directora de inicio de la Defensoría del Pueblo. Entonces yo creo que realmente a Fidel el hecho de que pasara por una organización política y de que se tomara ahora una licencia para asumir, la ley no dice que tiene que tener un tiempo, porque si dijera, bueno, debió haber renunciado 5 años antes o 3 años antes, pero la ley no especifica eso. No se especifica eso. Que modifiquen eso para el futuro, pero bueno, en el presente, yo creo, Fidel creo que está primero en la terna que presentaron a la Cámara de Diputados. Me dijiste que sacaron a Martín, que no clasificó Martínez Puerto Rico. Solamente es una terna y nada más, habían varios, escogieron 3. No está en la terna Martínez Puerto Real. Pero bueno, yo creo que de los escogidos, ahí quedó muchísima gente buena. Sí, ahí está Jerez, que el doctor Jerez, que fue diplomático, el doctor Jerez, que una vez lo tuvimos aquí en el programa, realmente Jerez ha dado cátedra
de lo que debe ser la Defensoría del Pueblo. Ayer lo llevó alguien a un programa de televisión y decía que ha aprendido mucho. Bueno, fue este muchacho Fausto Rosario que lo llevó a su programa y le decía que con sus artículos, incluso que los publicaba en el periódico Acento, él ha aprendido muchísimo. Dice, yo aprendí muchísimo de lo que hay que hacer y de lo que es el defensor del pueblo. Que alguna gente ha pretendido desconocer esto y entender que eso no vale la pena. No. Oí esta mañana a alguien criticar que el defensor del pueblo estaba en combinación con los comedores económicos anunciando, eso es doña Zoila, una mujer bonachona, que va siempre en auxilio de la gente y que anunciaba un reparto de comida en que yo. Pero eso no es malo, si hay una gente que no tiene comida y ella puede gestionarle. Eso no es defender a una parte del pueblo que no tiene comida. Yo pienso que no deja de ser bueno. No, el defensor del pueblo tiene que meterse en todo, que sea en pro, en beneficio del pueblo o de una parte, un pequeñito núcleo del pueblo. Así es. O sea, ¿por qué criticar eso? Si le pudieron llevar un plato de comida a alguien, eso también forma parte. Y comeré primero, dijo alguien ya, ¿verdad? Sí. Y lo recordó Leonel Fernández, ahora se lo recordó al presidente Abinader. Fue el mismo Leonel que lo dijo. Fue el mismo Leonel que lo dijo. No, eso era un programa que había en el... Sí, pero el programa fue de la primera administración de Leonel. Bueno, comer es primero. Entonces, bueno, él lo recordó ahora a Abinader, que le dijo al presidente, yo estoy de acuerdo con que se siga el programa social, los programas sociales de apoyo a los sectores más desprotegidos, que se siga ese programa. Y dice, acogiéndonos a las expresiones de su líder, el doctor Peña Gómez. Sí. Primero la gente. De primero la gente. Y entonces dice él, yo le agregaría que comer es primero. Primero la gente y comer es primero. Sí. Entonces, y ojalá el presidente Abinader acoja el problema es que hay muchas limitaciones económicas. De todo. Muchas limitaciones económicas, pero bueno, el que tenga el gobierno limitaciones económicas no quita que se reconozca que hay mucha gente que no está pensando en eso, sino que lo que está pensando es que no tienen con qué comer o qué comer. Entonces yo creo que vale, en este caso, que recordemos que, ¿tú te acuerdas que el doctor Peña Gómez había dicho que Leonel Fernández era su PLDista preferido? Parece que el doctor Peña Gómez, el doctor Leonel Fernández, ha estado, y sin él está queriendo reciprocarle al doctor Peña Gómez esa distinción que tuvo para con él. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me dijo un pajarito por ahí que no fue el que le dijo lo que le dijo a Maduro. Distinto al de Maduro. Distinto al de Maduro, que el doctor Leonel Fernández está preparando un libro, está preparando una obra dedicada al doctor Peña Gómez. Mira qué interesante. Me lo dijo un pajarito que no fue el de Maduro. Está el doctor Fernández recopilando datos adicionales para una obra diferente a las que se han publicado, relativa o dedicada al doctor José Francisco Peña Gómez. Tú sabes que en un momento se escribieron varias obras demasiado laudatorias. El doctor Peña Gómez es un hombre de grandes méritos, porque es un hombre que... Más de lo que la mezquindad se encargó de echar por el suelo. Se elevó a condiciones excepcionales. Y yo creo que esas condiciones excepcionales y ese posicionamiento que él logró en la vida del país y en el escenario internacional deben ser analizados. Y a mí me gusta que lo haya hecho sin las pasiones que caracteriza a otros, que haya este proyecto, este esfuerzo en el que está trabajando el presidente Leonel Fernández. Mira, se nos queda un tema muy interesante, director, un minutito nada más, que fue que el presidente de la Junta Central Electoral anunció temprano que el bendito y traumático y tramposo sistema del voto electrónico no va. Y qué bueno que lo hiciera temprano, porque eso no puede ir. Y que el hecho de que lo anunciara temprano define muchas cosas y tranquiliza muchos ánimos, porque ya sabemos que el voto electrónico fue el producto de una trampa interna que sirvió para eso dentro del PLD y después quisieron robarse las elecciones también. Y recientemente se robaron las elecciones internas otra vez
en lo que se hizo en el PLD. Hay muchos PLDistas. Hay muchos PLDistas disgustados. Lo denunció Luis de León, que dijo que eran ilegítimas las elecciones de Danilo Medina y de Mariotti, porque esto fue hecho con el voto electrónico y que allí la idea que llevaba el Comité Central era de pasar un moche rasante, un ciclón batatero al comité político, pero sin embargo esta gente fue toda ratificada en la primera vuelta, solo producto del voto electrónico. Entonces, qué bien, felicitamos al presidente de la Junta, que el voto electrónico tramposo no va, nos vamos sí nosotros.